Sonrió a la cámara tranquila, normal, sin miedo, sin prisa, solo una mujer caminando hacia su edificio en una noche de lluvia. Y después desapareció, sin gritos, sin sangre y sin forcejeo. Sin despedida, simplemente dejó de existir. Y cuando los investigadores revisaron las cámaras de seguridad para encontrar respuestas, lo que vieron dejó mudos a detectives con 20 años de experiencia, porque el timestamp de esa cámara era imposible, física y matemáticamente imposible. YS de Tally, 10 dígitos en un reloj digital, estaba a punto de destruir la versión oficial por completo. No era una ciudad conflictiva, era el tipo de lugar donde el panadero ya sabe cómo te gusta el café, donde los vecinos se saludan desde el portal, donde lo más dramático que ocurre un martes es un coche mal aparcado. Normal, tranquila, segura no, eso creía todo el mundo. Cuando la desaparición llegó a los medios, la reacción fue exactamente la que te imaginas. Los foros explotaron. TikTok se volvió loco. Y los de Twitter con 1000 respuestas. Gente gritando conspiración, experimento gubernamental, desaparición fingida, presentadores de televisión en traje caro diciendo absolutamente nada, con total seguridad en el circo completo, y la mayoría asumió que en una semana esto se olvidaría, un momento viral más sin final real. Hasta que apareció el archivo de audio, anónimo, subido a las 3 de la madrugada desde un dispositivo sin registrar, sin metadatos, sin ubicación, a nada. Solo una voz y un sonido de fondo que nadie captó la primera vez que lo escuchó. Hizo falta un técnico de sonido trabajando a medianoche, limpiando la pista capa por capa, para escuchar lo que se escondía detrás del ruido. Y cuando cayó la última capa de estática, había un reloj marcando lento y deliberado. Y se detuvo exactamente a las 3:17, la misma hora en que el reloj del edificio se había congelado. Ese fue el momento en que esto dejó de ser cotilleo de internet. Ese fue el momento en que los investigadores entendieron que alguien les había estado manipulando desde el principio. Y esa persona era la que más alto gritaba pidiendo justicia en redes sociales cada maldito día. Pero no nos adelantemos, porque primero necesitas entender que intentó hacerte creer la versión oficial. La policía convocó una rueda de prensa en cámaras, micrófonos, periodistas empujándose para conseguir la mejor toma, y el portavoz se acercó al micrófono, respiró hondo y soltó la explicación más aburrida que nadie esperaba, en salida voluntaria. Crisis personal, nada criminal. Y en ese momento, casi todo el mundo se lo creyó, casi la gente suspiró aliviada. Los programas bajaron el tono, las teorías conspirativas perdieron fuerza, las etiquetas virales empezaron a morir. Parecía que el asunto se cerraba solo, como tantos otros casos que el algoritmo devora y escupe en 48 horas, ves tanto drama para nadao. Seguro se fue por su cuenta. Internet siempre exagera, y entonces un periodista local hizo algo que nadie esperaba. De esos periodistas que no sueltan el hueso, aunque les paguen por soltarlo, pidió acceso completo a los registros horarios de las cámaras del edificio. Solicitud rutinaria, transparencia total, según las autoridades sin problema. Cuando revisaron ese material por segunda vez, el ambiente en la sala se congeló, había un desfase, 10 minutos de diferencia entre el reloj interno del sistema y el servidor central de la ciudad. 10 minutos que en teoría no significaban nada. 10 minutos que en la práctica lo cambiaban absolutamente todo, porque en ese margen de tiempo aparecía una silueta no forzando la puerta, no corriendo, no mirando atrás con nervios, entrando con total tranquilidad, como alguien que conoce perfectamente ese lugar, como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Pero según la versión oficial, esa persona no podía estar ahí. Y entonces llegó el vecino, un hombre que al principio dijo que no estaba seguro de lo que había visto. Luego cambió su versión, después volvió a cambiarla. 3 declaraciones distintas en menos de 48 horas, 3 versiones de la misma noche, 3 historias que no encajaban entre sí. Era como si estuviera protegiendo a alguien, comentó uno de los agentes después, off the record. Las redes volvieron a explotar, esta vez con más fuerza y más rabia, porque ya no era solo una desaparición extraña,
Era una desaparición extraña con una versión oficial que tenía grietas por todos lados, y fue entonces cuando alguien limpió el audio anónimo digitalmente. Eliminó el ruido de fondo capa a capa hasta que el mensaje quedó completamente nítido. Y lo que se escuchaba al final no era lluvia, era un reloj, marcando exactamente las 3:17, la misma hora en que el reloj del edificio se había detenido. O alguien estaba jugando con todos desde el principio, o había una pieza que nadie había visto todavía. Cuando los investigadores decidieron tirar la cronología oficial a la basura y empezar desde cero, encontraron algo que no tenía nada de paranormal, nada de conspiración gubernamental, nada digno de serie de Netflix, pero sí algo profundamente humano y muchísimo más perturbador. Olvida las teorías, olvida las conspiraciones, olvida todo lo que creías saber sobre este caso. Porque cuando los investigadores tiraron la cronología oficial a la basura y empezaron desde cero, lo que encontraron no era sobrenatural, no era un experimento, no era una conspiración gigante, era algo mucho más cercano, mucho más familiar y por eso era infinitamente más aterrador. Datos fríos y duros, verificables, sin suposiciones, sin teorías virales, sin opinólogos de televisión en solo hechos. Lo primero que revisaron fue el sistema interno del edificio, y ahí apareció la primera bomba. El desfase de 10 minutos no era un error técnico, no era un fallo del servidor, no era una coincidencia desafortunada. Alguien había manipulado manualmente la hora del sistema días antes de la desaparición, con acceso directo, con conocimiento técnico, con premeditación. No era un fallo, era una trampa. Y la narrativa oficial empezó a desmoronarse como castillo de naipes en cámara lenta. Citaron al vecino otra vez, sin cámaras esta vez, sin periodistas esperando fuera, sin presión mediática, solo él, una mesa, una silla y una grabadora encendida. Al principio lo negó todo. Luego dijo que quizás había confundido la hora y después soltó algo que hizo que el oxígeno abandonara la sala. Había escuchado una discusión esa noche, no gritos, no golpes, a una conversación tensa y controlada, de esas que son más peligrosas precisamente porque nadie levanta la voz, y reconoció una segunda voz en esa conversación, pero no quiso decir de quién era. Se cerró en banda mirada al suelo, labios apretados, era como si estuviera protegiendo a alguien, repitió el agente, y esta vez ya nadie lo dudaba. Mientras tanto, los técnicos seguían analizando la silueta del video. La imagen no era perfecta, pero había detalles que no mentían. La altura aproximada a la anchura de hombros y algo más. Algo pequeño pero devastador. Un leve cogeo casi imperceptible. De esos que solo notas si sabes que tienes que buscarlo. Y cuando cruzaron ese patrón de movimiento con las personas del entorno cercano de la víctima, el nombre que apareció les dejó sin palabras. Porque esa persona no solo coincidía físicamente con la silueta, esa persona llevaba semanas siendo la cara más visible del caso en redes sociales, publicando mensajes de apoyo cada día, pidiendo justicia con mayúsculas, compartiendo teorías, llorando en stories, apareciendo en entrevistas con la voz rota, demasiado presente, demasiado vocal, demasiado afectado. Y cuando los investigadores cruzaron los datos del móvil con las antenas de telefonía cercanas al edificio, apareció la grieta definitiva en la historia. El teléfono de esa persona había estado a metros del edificio justo durante los 10 minutos manipulados. No era una coincidencia. Ya nada lo era. Las piezas por primera vez empezaban a encajar. No era paranormal, no era una conspiración de película, era algo mucho más cercano a todos nosotros de lo que nadie quería admitir. Y cuando los investigadores finalmente decidieron confrontarle directamente, nadie estaba preparado para la explicación que dio, porque lo que confesó no sonaba crimen calculado, sonaba algo que se le fue completamente de las manos en cuestión de segundos. Llegó tranquilo a la sala de interrogatorio. Demasiado tranquilo, saludó, se sentó, cruzó las manos sobre la mesa como si fuera una reunión de trabajo cualquiera, sin nervios aparentes, sin titubeos, sin sudar. Y en ese momento los investigadores entendieron algo que les puso la piel de gallina. Esta persona había estado ensayando este momento durante semanas enteras. Lo había ensayado. Al principio negó todo. Con calma,
con detalle, con una seguridad que resultaba casi admirable en lo perturbador que era, que sí había estado en casa esa noche, que si las antenas de telefonía fallan constantemente, que si las cámaras de seguridad son poco fiables. El discurso perfectamente construido de alguien que lleva semanas preparando cada respuesta. Los investigadores le escucharon sin interrumpir, y entonces pusieron el video sobre la mesa, la silueta entrando al edificio. El leve cojeo inconfundible, el margen exacto de los 10 minutos manipulados, sin música dramática, sin efectos, solo la pantalla y el silencio de la sala. Y ahí cambió su expresión. No fue un ataque de pánico, no fue un llanto dramático de película, fue algo infinitamente más inquietante. Fue resignación pura, fría como alguien que lleva semanas cargando un peso insoportable. Y finalmente lo suelta porque sabía que ya no había historia que sostener. Lo que contó después no tenía nada de monstruoso. Y eso era precisamente lo más perturbador de todo. Habían discutido esa noche. No era la primera vez. La relación llevaba semanas tensándose por dentro mientras por fuera todo. Parecía normal, en celos encontró los mensajes revisados en secreto, sospechas que se alimentaban solas hasta volverse irracionales. Fue solo una charla, dijo al principio, con la voz tranquila, con los ojos secos, pero non lo foi. La discusión subió de tono progresivamente. Palabras hirientes, lanzadas sin calcular el daño, orgullo que no cedía, ego que no escuchaba, ese momento exacto donde dos personas dejan de hablar para empezar a herir. Y entonces ocurrió en un empujón, no un golpe brutal premeditado, no un arma, no una decisión consciente de hacer daño, solo un empujón mal calculado en el peor momento posible, una caída que nadie esperaba. Un golpe seco y definitivo contra el borde metálico de la escalera en silencio, un silencio que lo cambió todo para siempre, y en ese silencio tomó la peor decisión de su vida. Entró en pánico no, llamó a emergencias no, pidió ayuda, no hizo lo único que todavía podría haberle salvado a Anne. En lugar de eso, su mente empezó a calcular fría, rápida, desesperada, movió el cuerpo. Aprovechó su acceso como técnico de mantenimiento ocasional del edificio para manipular el reloj del sistema días antes, como si en algún rincón de su cabeza ya hubiera contemplado que algo podía salir mal. Creó el audio anónimo para desviar la investigación hacia cualquier dirección menos la correcta, y después se convirtió en el rostro más visible pidiendo justicia en redes sociales cada maldito día. Pensé que podría controlarlo, confesó, con la misma calma con la que había entrado. Pero la realidad no funciona así. No puedes empujar una ficha y pretender que el resto del tablero no reacciona. No puedes construir una mentira encima de otra mentira indefinidamente sin que todo el peso acabe aplastándote. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue el impacto en la cabeza, sin tortura, sin secuestro, sin plan maestro digno de película de suspense. Solo una discusión en un segundo de rabia sin control. Una vida destruida y otra arruinada para siempre intentando esconderlo. Cuando la verdad salió a la luz, la ciudad entera tuvo que aceptar algo profundamente incómodo. El monstruo no había llegado de fuera. Era alguien cercano al conocido de confianza. Y lo que vino después no fue solo un juicio legal. Fue un terremoto social que sacudió a toda una comunidad desde los cimientos. Cuando entró a la sala del juicio, la gente se levantó para verle mejor. No por respeto, por morbo, por esa necesidad humana, imposible de apagar, de mirar directamente a los ojos a alguien que cruzó una línea que la mayoría nunca cruzará. Y lo que vieron no era un monstruo de película, era alguien absolutamente normal, y eso era lo que más asustaba de todo. Desde fuera de los juzgados, el circo era total, cadenas transmitiendo en directo las 24 horas, analistas opinando sin parar sobre cada gesto, cada mirada, cada milímetro de expresión facial, gente en redes dividiéndose en bandos con una agresividad que daba miedo, como si fuera un partido de fútbol, como si hubiera un equipo al que animar y otro al que destruir. Hashtags enfrentados. Vídeos de reacción, directos de madrugada analizando el lenguaje corporal del acusado con la misma energía que se analiza un meme viral. Pero dentro de la sala no había un show, había silencio pesado,
Había familias con los ojos rojos, había un juez que no tenía ninguna paciencia para el espectáculo, y había una verdad que ya no podía esconderse detrás de ninguna narrativa construida en redes sociales. El fiscal fue directo desde el primer minuto sin rodeos, sin dramatismo innecesario, manipulación deliberada del sistema de seguridad, alteración de pruebas físicas, creación y distribución de un audio falso diseñado específicamente para desviar una investigación criminal activa. No fue un accidente limpio seguido de un pánico comprensible. Fue una cadena fría y calculada de decisiones conscientes tomadas una detrás de otra. Y eso cambiaba absolutamente todo. La defensa intentó suavizarlo con habilidad, con argumentos que sobre el papel sonaban razonables. Hablaron de una discusión mutua donde los dos perdieron el control, de un momento de pérdida absoluta que cualquier ser humano bajo suficiente presión podría experimentar, de un segundo fatal que destruyó 2 vidas simultáneamente. Fue un error trágico, no un plan premeditado, repetían una y otra vez. Y ahí estaba el dilema que partió a la opinión pública en Dosan, porque sí, el empujón fue impulsivo. Un segundo de rabia sin calcular las consecuencias. Algo que en otras circunstancias podría haber quedado en un susto y una disculpa. Pero lo que vino después del silencio en esa escalera fue frío, metódico, deliberado. Han calculado con una lucidez que resultaba imposible de defender como pánico irracional. Los peritos explicaron con precisión quirúrgica cómo se había alterado el reloj del sistema días antes de la desaparición. No horas, días. Lo que sugería que en algún nivel ya había contemplado que algo podía torcerse. Los técnicos detallaron la edición del audio anónimo, segundo a segundo, capao por capao, decisión por decisión, y entonces proyectaron en pantalla grande todas las publicaciones en redes sociales, cada mensaje pidiendo justicia, cada story con la voz rota, cada entrevista con los ojos húmedos, cada aparición pública construida cuidadosamente sobre una mentira. El silencio en la sala cuando terminó esa proyección fue absoluto, porque ya no era solo un caso de homicidio, era una actuación sostenida durante semanas delante de toda una ciudad. El veredicto llegó semanas después de deliberaciones tensas. Culpable, homicidio imprudente con agravante por manipulación deliberada de pruebas. No fue la cadena perpetua que muchos pedían a gritos en redes. No fue el castigo épico y definitivo de película que el algoritmo necesitaba para cerrar el ciclo narrativo, pero fue suficiente para marcar un antes y un después irreversible. Cuando leyeron la sentencia, no lloró, no gritó, no se derrumbó, bajó la mirada lentamente y asintió casi de forma imperceptible, como alguien que lleva semanas sabiendo que este era el único final posible y simplemente estaba esperando que llegara. Pero el verdadero terremoto no estaba dentro de esa sala, estaba en la calle. Vecinos que se conocían desde hacía años empezaron a mirarse de otra manera, con una distancia nueva, con una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta, pero que todo el mundo llevaba clavada en la cabeza desde el día que salió la verdad. ¿Y si no conocemos realmente a nadie? El edificio fue reformado completamente, cambiaron todos los sistemas de seguridad, se revisaron protocolos en toda la ciudad, surgieron propuestas legislativas sobre manipulación digital de pruebas en investigaciones criminales activas, psicólogos llenando platos de televisión, hablando de perfiles, de señales de alerta, de cómo reconocer lo que no quieres ver. Pero más allá de todo ese movimiento institucional, quedó flotando algo que ninguna ley puede resolver. Una sensación incómoda, persistente, que no se va. Esto pudo haberse evitado no en el juicio, no en la investigación, no en la rueda de prensa policial, en mucho antes, en una conversación, en una decisión, en el momento exacto en que alguien eligió el orgullo por encima de todo lo demás. Y cuando todo el ruido mediático finalmente empezó a bajar, quedó una pregunta que nadie había sabido responder todavía. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la verdad cuando está justo delante de nosotros? ¿Por qué preferimos creer en conspiraciones imposibles antes que mirar lo evidente? La respuesta a eso es la parte más perturbadora de toda esta historia. Parte 6 en segundos, porque el final de este caso cambió para siempre la forma en que vemos lo que creemos imposible. Parte 6,
1:20 p.m. policial militar. Después de la sentencia, todo el mundo esperaba sentir algo concreto, cierre, justicia, alivio en algo que pusiera un punto final limpio y definitivo a todo esto. Pero no llegó nada de eso. Lo que llegó fue mucho más incómodo. Una pregunta que se instaló en la cabeza de toda una ciudad y que todavía hoy nadie ha sabido responder del todo. ¿Cómo es posible que todos miráramos en la dirección equivocada durante tanto tiempo? El ruido mediático fue bajando gradualmente. Los hashtags murieron. Los directos de madrugada desaparecieron. Los analistas improvisados encontraron el siguiente caso viral que devorar. El algoritmo siguió girando como siempre, como si nada hubiera pasado, como si una vida perdida fuera simplemente contenido con fecha de caducidad. Pero el eco del caso Ezi no se fue, porque lo que quedó no era morbo, no era curiosidad. Era algo mucho más difícil de gestionar. Era la incomodísima sensación colectiva de haberse equivocado por completo, de haber mirado exactamente donde alguien quería que miráramos, de haber construido teorías elaboradísimas sobre conspiraciones gubernamentales y experimentos secretos, mientras la respuesta real estaba en el piso de arriba del edificio desde el primer día. Durante semanas, la gente debatía en todos lados, en el trabajo, en el metro, en las cenas familiares que de repente se volvieron incómodas, psicólogos explicando en televisión cómo funciona la mente cuando elige la negación por encima de la evidencia, expertos en tecnología discutiendo sobre la facilidad aterradora con que se pueden manipular pruebas digitales en pleno siglo XXI, periodistas analizando con honestidad brutal como el show mediático casi consigue desviar una investigación criminal real en casi. Y aquí viene la parte que nadie quiere escuchar, la parte que resulta más difícil de aceptar que cualquier detalle del crimen en sí. A todos preferimos creer en algo más grande. Cuando apareció el audio anónimo, queríamos que fuera una conspiración. Cuando el reloj se detuvo a las 3:17, queríamos que fuera sobrenatural. Cuando las cámaras mostraron la silueta, queríamos que fuera un agente encubierto, un experimento, algo digno de una serie con 8 temporadas y banda sonora épica. ¿Por qué? Porque es infinitamente más fácil creer en un enemigo invisible y poderoso que aceptar lo que realmente ocurrió. Que una discusión mal gestionada puede destruirlo todo en segundos. Que alguien completamente normal puede cruzar una línea irreversible en un momento de rabia sin calcular. Que el peligro no siempre llega con música dramática que te avisen, que a veces simplemente ocurra en silencio, en un rellano, en una noche de lluvia cualquiera. Nos encanta pensar que lo imposible no puede pasarnos, que nosotros lo veríamos venir, que nosotros reaccionaríamos diferente, que nosotros sabríamos reconocer las señales a tiempo. Pero este caso demostró algo que duele aceptar, que esa sensación de seguridad es la ilusión más frágil que existe. El caso se convirtió en material de estudio en universidades, no solo en facultades de criminología o derecho, también en psicología social, en comunicación, en periodismo, porque lo que reveló sobre el comportamiento colectivo fue tan valioso como lo que reveló sobre el crimen en sí. Se analizaron los errores de comunicación policial que alimentaron el vacío de información donde crecieron todas las teorías. Se revisaron protocolos tecnológicos sobre custodia y verificación de pruebas digitales. Cambiaron procedimientos en medios de comunicación sobre cobertura de desapariciones activas. Incluso se debatió en sede parlamentaria sobre legislación específica para manipulación digital de evidencias en causas criminales. Todo eso estaba bien, todo eso era necesario. Pero ninguna ley, ningún protocolo, ningún cambio institucional tocó la raíz real del problema, porque lo que destruyó esa vida no fue una conspiración, no fue un sistema fallido, no fue la tecnología, ni los medios, ni el algoritmo, fue orgullo que no supo ceder, fue miedo que no supo pedir ayuda, fue querer tener razón a cualquier precio sin calcular cuánto puede costar ese precio realmente. Y eso no se resuelve con leyes, eso se resuelve con conversaciones que decidimos no tener, con ayuda que decidimos no buscar, con señales que decidimos ignorar porque resulta más cómodo mirar hacia otro lado. La ficción exagera para entretenerte, pone música
en el momento justo. Usa cámara lenta cuando algo importante ocurre. Te avisa con silencios dramáticos de que algo está a punto de cambiar. Te da el tiempo y el espacio para prepararte emocionalmente. La realidad no hace ninguna de esas cosas. La realidad no te avisa, no te pone banda sonora, no te da una segunda toma para reaccionar mejor. Solo te da decisiones y luego consecuencias que no desaparecen cuando apagas la pantalla. Este caso no fue extraordinario porque fuera misterioso. Fue extraordinario porque era completamente ordinario, porque podría haber ocurrido en cualquier ciudad, en cualquier edificio, entre cualquier gente. Así que la próxima vez que escuches una historia y pienses, nah, eso no puede ser real. Recuerda esto, la realidad no necesita efectos especiales para ser perturbadora. No necesita guión, no necesita director, no necesita presupuesto de producción, solo necesita un segundo en un impulso, una decisión tomada en el peor momento posible. Y a veces eso es más que suficiente para cambiarlo todo. Para siempre, si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué este caso no se olvida fácilmente. Dale like si quieres más casos así. Y comenta una cosa, ¿en qué momento tú lo hubieras visto venir?